Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles a todos el día de hoy. Sin lugar a dudas, estamos frente al gran desafío de la humanidad, quizá de los últimos 100 años, deseando a todos ustedes que esta pandemia no afecte ni en la salud, ni en la economía, ni en el ánimo que todos debemos de tener. Afortunadamente en Crow privilegiamos mucho el deseo de estar muy cerca de ustedes. Y es por ello que hemos construido un Crow Advisory Tour acerca de las diversas soluciones que pueden ayudar, alentar y tratar de estar muy cerca en el progreso de todas sus organizaciones. Recordemos, para los que aún todavía no nos identifican, que Crow Advisory tiene 3 segmentos muy importantes. El primero, TI, de transformación digital. El segundo se refiere al GCA, al Global Corporate Advisor, todo lo que son finanzas corporativas. Y hoy vamos a comenzar con algunos temas muy importantes del Governance, Risk and Compliance. Estoy seguro que las expectativas de todos ustedes serán rebasadas. El día de hoy vamos a participar en este primero de 2 eventos que vamos a tener. El día de hoy vamos a platicar tanto con Jonathan Tamayo como con Carlos Carpí, y les recordamos que el próximo 29 de abril a las 10 de la mañana continuaremos con otros temas más sobre los temas de gobierno corporativo, los temas de riesgos y los temas de compliance. Si ustedes me permiten, voy a iniciar presentándome, su servidor Pablo Mendoza. Soy el director de la firma Crow México y hoy tengo el honor de la parte más agradable de este webinar, que es darle la bienvenida. Nos van a acompañar como extraordinarios speakers y grandes consultores reconocidos en la comunidad de negocios de nuestro país, tanto los contadores Carlos Carpí, quien es socio de Advisory Crow México, y por supuesto Jonathan Tamayo, quien es director asociado de riesgos de Crow México. Pues sean bienvenidos. Gracias, Carlos. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Y sin mayor preámbulo, pues iniciemos el día de hoy. El principal objeto de esta área de riesgo, de compliance y de gobierno corporativo, finalmente es tratar que la columna vertebral de toda organización, que es el control interno, cada día se fortalezca. Que en el negocio en marcha identifiquemos una serie de fortalecimientos que coadyuven al logro de sus objetivos. Tratar de identificar las mejores prácticas hoy, tanto de gobierno corporativo como de riesgos, y identificar el cumplimiento de obligaciones, cualquiera que éstas sean, va permitiendo avanzar con gran éxito en nuestras organizaciones. Para mí me da muchísimo gusto reconocer en Carlos Carpí, que es una de las personas que fueron como persona física invitadas en los procesos de la más reciente versión de gobierno corporativo. Fue invitado y esto le permite a él ser reconocido en la comunidad de negocios como un gran experto en lo que es el gobierno corporativo. Carlos, muy buenos días. Y por supuesto, Buenos días, Jonathan Tamayo, un gran conocedor de riesgos, tan conocedor, tan expertos, que inclusive tiene varias certificaciones. Una de ellas es la auditoría forense. Y bueno, hoy vamos a platicar tanto de gobierno corporativo como de riesgos, 2 elementos que centralizan varios conceptos que todas las empresas se preguntan. ¿Cómo institucionalizar una empresa? Recuerden que en México el 95% de las empresas son familiares. ¿Cómo mitigar esos riesgos cuando sean mitigables? ¿Cómo puedo identificarlos? ¿Cómo puedo mapearlos? ¿Cómo puedo administrarlos? ¿Cómo puedo convivir con ellos? ¿Cómo puedo erradicarlos, alguno de ellos?
pero sobre todo al final del día cómo mi control interno se va fortaleciendo con parte de estos temas. Iniciemos. Cuando nosotros hablamos de una organización, siempre hablamos de historia, Carlos, ya sea una historia que inicia, una historia que va en proceso o una nueva historia cuando de pronto hay nuevos socios o cuando se quiere hacer un alto en el camino. ¿En qué momento de la vida social de una empresa es conveniente institucionalizar a una organización? ¿Qué es esto de institucionalizarla y cuál será el mejor momento, Carlos? Claro que sí, Pablo. Creo que has dicho algo muy importante. Que primero, entender qué es una institucionalización. E institucionalizar una organización es contar con un mecanismo de continuidad de negocio. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, hay una gran estadística que a nivel mundial y a nivel México existe de que las empresas al momento de las sucesiones eh, de las familias van desapareciendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las generaciones subsiguientes pues como que no tienen ese amor a veces a la empresa, no quieren saber de la empresa y les interesa más otras cosas. Eso hace que muchas empresas en nuestro país hayan desaparecido. Recordemos los jóvenes como nosotros, ¿verdad? Cuántos productos ya no existen en el mercado y han ido desapareciendo. Por eso, el que se implemente en una institucionalización en la organización es darle esa continuidad, buscar esa protección patrimonial, que es como la conocemos más nosotros hacia nuestros clientes, buscarles esa protección patrimonial para que eso perdure en el tiempo y apoye. Creo que esa gran respuesta, gran aseveración, si alguien podría definir en palabras cortas, objetivas, qué es el gobierno corporativo, qué es lo que Crow hace, es darle seguridad al patrimonio. Hay un principio de la Universidad de Harvard que dice la seguridad da tranquilidad, y eso es lo que hacemos. ¿Cuándo iniciar el gobierno corporativo? Hoy. No importa si vas a constituir la sociedad, no importa si estás en un proceso, no importa si lleva muchos años y hay una nueva generación. Siempre el hoy advierte una serie de alternativas para ir construyendo cada vez un mejor gobierno corporativo. Y con una llamada de ustedes, con un contacto de ustedes, podremos evaluar sin ningún costo cuáles son las oportunidades que ustedes tienen para fortalecer, para crear, para convivir, para mejorar la institucionalización de las empresas. Pero, Jonathan, Carlos nos habla de que en el tiempo las empresas a veces no tienen esa continuidad. Y mucho de ellos es porque desconocemos, no advertimos o no tenemos la técnica de riesgos. Hoy en día pareciera que está de moda la práctica de riesgo, pero más que una definición, ¿por qué no nos dices qué valor agregado brinda lo que sería la práctica de riesgos de Crow? Claro que sí, Pablo. Muchas gracias. Primeramente, pues bueno, buenos días a todos, las personas que nos están escuchando. Encantado de estar aquí. Efectivamente, Pablo, como ya lo mencionabas, incluso el propio Carlos, este efecto de no poder perdurar en el tiempo, ¿no? Como resultado de una falta de institucionalización, eso yo creo que ayuda mucho a tener esa perspectiva. Y por otro lado, Pablo, fíjate que en todos estos años hemos querido encontrar una sola palabra que define el valor agregado que toda esta práctica de riesgos proporciona a las empresas. Y hemos llegado a este consenso, Pablo y Carlos, es tranquilidad. Tranquilidad. O sea, los consejos de administración, los dueños de las empresas quieren dormir tranquilos, quieren tranquilidad. Y la práctica de riesgos, en nuestra experiencia, ha demostrado que eso es posible. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, a través de algo que llamamos mitigación de riesgos. Quizás puede estar un poquito técnico esta definición de mitigar riesgos, pero Pablo y Carlos, no es otra cosa más que poner candados, poner controles en las empresas para que haya este bienestar del que estamos hablando, esta continuidad de las empresas. Y pues básicamente ese yo diría, Pablo, que es uno de los mayores valores agregados. Correcto, Carlos. Entonces, correcto, Jonathan. Entonces, si se fijan, amigos, estamos uniendo seguridad
con este principio de Harvard que cuando hay seguridad en las organizaciones se provoca tranquilidad. Cuando no hay tranquilidad es porque no hay elementos de seguridad. Perfecto, entonces quisiera hasta este momento que todos los clientes, amigos que nos escuchen identificaran que la institucionalización va a generar una protección al patrimonio. De hecho, en nuestra firma, como parte de los servicios, hoy nos da mucho gusto y es un honor ser auditores de la organización. Prestar servicios de TI, de consultoría, fiscales, auditoría, de GCA, de los temas que hoy nos ocupan del gobierno corporativo, de riesgos, de compliance, pero también ahora estamos prestando los servicios de protección patrimonial a los accionistas. Y este es un tema muy importante, lo cual me permite preguntarte, Carlos, que cuando sobre todo en la práctica iniciamos con el gobierno corporativo, iniciamos mucho con el tema del acuerdo de accionistas, acuerdo de familia. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es de importancia? Que además es un factor de riesgo. Por favor, Carlos, platícanos. Sí, mira, el protocolo o acuerdo de accionistas es un documento diseñado con la finalidad de establecer los lineamientos y promover un adecuado entendimiento entre ellos. ¿Por qué? Dicen que para construir un edificio y no se derrumbe se requieren cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de una institucionalización o de una implementación de gobierno corporativo? El acuerdo de accionistas. Porque esa es la base para que lo que se acuerde y se empiece a desarrollar no se derrumbe, no se pierda. Ese convencimiento que tienen que tener los accionistas por decir, hey, ahorita que estamos bien, queremos ponernos de acuerdo, prever, como hablábamos de riesgos, el riesgo te prevé, te cuida. No tener problemas en el tiempo en que si un día alguien quiere vender, alguien quiere salir, vamos a heredar, va a entrar la familia a trabajar y una serie de temas que se tocan dentro del acuerdo de accionistas, pero que nos ayudan a ordenar desde ahorita esa relación que va a tener los accionistas presentes y futuros en la organización para solucionar y prevenir los problemas que puedan afectar la continuidad del negocio y establecer una estructura y reglas de gobierno para la entidad. Sobre todo, Carlos, tu expertise ha sido muy reconocido en diversos foros, ha sido catedrático inclusive en varias instituciones sobre el tema, expositor en la propia Bolsa Mexicana de Valores, te da toda una trayectoria y un sustento a tu práctica, tu preparación en España sobre el tema. Y me gustaría recrear un poco que lo que hacemos en la firma a través de la práctica que dirige Carlos es un relacionamiento con respeto, con decoro, pero también con la objetividad. Tarde o temprano vamos a fallecer. Tarde o temprano alguien quizá querrá vender, querrá comprar, quizá tener el que se incorpore un hijo. Sin desearlo, alguien se podría lamentablemente divorciar. Todos esos aspectos, esos temas, si yo quiero vender, ¿será permitido? En esa convivencia fortalece y crea un ambiente de inicio, de arranque de la institucionalización. Así lo hacemos en la firma. Primero ganándonos esa confianza que a lo largo de estos primeros ya casi 75 años, en este año nos cumplimos 74 años, y posteriormente ya implementaremos todo lo demás temas que más adelante le comentaremos a Carlos, que nos platique de las demás institucionalización. Pero siempre el principio, seguridad, tranquilidad, identificar los riesgos. No puedo mitigar algo, mi estimado Jonathan, que no pueda yo conocer. Entonces, yo te pediría, ¿cuál es la mejor práctica, digamos, la más exitosa hoy en día, lo que se le llama administración de riesgos? Y también, si es aplicable esto a un sector o a todo tipo de sectores. ¿Qué nos comentas, Jonathan? Claro, Pablo, con gusto. Pues mira, hablando de los sectores, sin lugar a dudas, este tema de administrar riesgos no tiene un encaje en una sola industria. Nosotros, Pablo, hemos visto que en industrias de la construcción, manufactura, servicios, energía y petróleo, minería, sector financiero, sector educativo, entre otras, es muy aplicable. Para todas ellas hemos aprendido que
que requieren tener esta administración de riesgos. Ahora bien, ahorita que preguntas, Pablo, sobre esta mejor práctica, a mí la forma más digamos, sencilla en como me gusta explicarlo es como cuando te haces un check-up médico, Pablo, cuando vas anualmente al doctor que dices, oye, quiero saber cómo ando de triglicéridos, cómo ando de colesterol, te hacen tu check-up y te empiezas a analizar qué necesitas mejorar. En la mejor práctica, las empresas que quieren conocer sus riesgos necesitan hacerse un diagnóstico, un check-up de cómo están. Pero a ver, ¿cómo es esto del check-up? Hay que primero enfocar hacia qué quiero hacer el check-up. ¿A qué me refiero? 4 áreas importantes. Áreas estratégicas del negocio, áreas operativas, áreas financieras y áreas regulatorias o de cumplimiento. Es hacer de la A a la Z un recorrido, una inspección sobre qué riesgos, como sabemos, Pablo, los riesgos son inherentes en el negocio por el simple hecho de operar, pero sí es importante que las empresas hagan un análisis de decir, a ver, claro, ya sé que tengo riesgos, pero ahora la gran pregunta es, ¿mis riesgos están mitigados o no mitigados? Esa es la gran pregunta. Entonces, en la mejor práctica, Pablo, es hacerse ese check-up, porque en ocasiones las compañías empiezan, y a veces también a mí me gusta ponerlo coloquialmente, la tubería. Hay una tubería, y la tubería pues está chorreando, ¿verdad? Bueno, y empezamos a tapar huecos en la tubería, pero a veces no tapamos los huecos más grandes o más críticos, pero para eso es necesario irme un pasito para atrás y empezar a inspeccionar la tubería para decir, ya sé que la tubería tiene tanta fuga, ahora sí, en esta analogía, ¿qué riesgos necesito mitigar en mi organización? Yo creo que esa es la mejor práctica, Pablo. Excelente, Jonathan. Y bueno, ya hablamos un poco de la teoría. Vámonos a la práctica. Imaginémonos, Carlos, Jonathan, que ya estamos frente a uno de nuestros clientes. Pensemos en aquellos clientes, todos que han sido un gran éxito cuando nos tocan la puerta y que desean iniciar con la práctica de institucionalización. Muy probablemente, si nos otorgan esa confianza, tendremos un diagnóstico gratuito en esa parte de dónde están ahorita de su gobierno corporativo, lo haya o no lo haya. El mejor momento para iniciar es hoy, pero pensemos que ya tenemos el acuerdo de accionistas, el acuerdo de familia. Carlos, rápido, recórrenos y danos los beneficios de este proceso de institucionalización. ¿Cuáles serían las fases de que vayamos implementando gobierno corporativo, recreándolo, transmitamos un poco todo lo que significa y las ventajas que tenemos en esos procesos de institucionalización? Por favor, Carlos. Claro. Bueno, los beneficios obviamente son promover la unidad y la armonía de los accionistas, o sea, que en la actualidad y en el tiempo los accionistas haya esa unión, no haya, como dice Jonathan, ya preveímos los riesgos, estén prevenidos, se hayan tomado las medidas para evitar conflictos. Y para ello hay que formalizar acuerdos, conciliar intereses en temas relacionados tanto con la empresa como con la familia. Porque a veces decimos, oye, es un protocolo de accionistas, son 2 personas, 2 amigos que hicieron una empresa, pero en el tiempo ambos tienen familia. Entonces, la familia también tiene mucho que ver, aunque no sean accionistas familiares. Eso va a contribuir a que, como un beneficio, a que la empresa permanezca en el tiempo, que se fortalezca el compromiso y la disciplina de los accionistas presentes y futuros, definir los roles, facultades y participación de los accionistas en los diferentes órganos de gobierno, alinear la visión, misión, objetivos y valores de la organización. Pero todo esto es un traje a la medida, eso es bien importante. Nosotros no hacemos un checklist, qué dice la ley, qué dice el código de principios, no. Esto es como decir, no es lo mismo ir a Palacio de Hierro, perdón por el comercial, a comprar un buen traje, a irnos con un sastre a que nos confeccionen un traje conforme a nuestro cuerpo. ¿Cuál es mejor? El traje a la medida, ir al sastre. Lo mismo sucede con gobierno. No es agarrar y decir, pues eso es lo que dicen la norma, los principios, esto hay que implementar. No. ¿Qué es lo que necesitas? Y esto hace que el gobierno corporativo sea evolutivo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que empezar al día 1 con un consejo, órganos de gobierno y todo lo que dicen las mejores prácticas.
No, tenemos que ir viendo la cultura de la organización, la cultura de la familia y o, en su caso, de los dueños, para ir evolucionando y creciendo este gobierno corporativo, esta institucionalización, hasta llegar a una mejor práctica. Pero esto es como todo. Nace un niño y pues hay que cuidarlo, empieza a gatear, empieza a dar sus primeros pasos, empieza a caminar, a trotar, y ya cuando corre es cuando ya tenemos un gobierno corporativo totalmente constituido, con esos beneficios. Sobre todo recordemos, nosotros no somos checklist, hacemos traje a la medida. Correcto, Carlos. Y la verdad de las cosas es que uno de los grandes beneficios que tiene el gobierno corporativo es que vamos acelerando sus procesos, pero vamos también mitigando esos riesgos. O sea, el riesgo sin el gobierno corporativo no se puede entender, ni tampoco se puede entender un gobierno corporativo sin el estar identificando y mitigando riesgos. En ese acompañamiento exitoso que tenemos, casos de éxito, amigos, el día que toque la puerta con nosotros, que nos contacten y con las autorizaciones propias que corresponden a varios de nuestros clientes, con gusto podremos compartirles los extraordinarios éxitos que tenemos, empresas pequeñas, grandes, enormes, todo tipo de organizaciones no lucrativos, independientemente de los sectores. Información financiera, información operativo, riesgos, y por supuesto todo el tema de compliance, esas 4 áreas que se buscan identificar en los consejos son las propias áreas que nos llevan, por supuesto, al tema de riesgos. Pero estoy seguro que nuestro público querrá saber, Jonathan, ¿cuáles son los principales riesgos? Platícanos un poco, así como Carlos ya nos está recreando un poco, nos está haciendo antojadizo el que podamos institucionalizar una organización. Tú haz lo propio. Platícanos cuáles son esos principales riesgos que tú identificas y cuáles son los impactos económicos que has visto en las empresas como una adecuada implementación de esta administración de riesgos. Platícanos. Sí, claro que sí, Pablo. Fíjate, me gustaría irme un pasito atrás con un ejemplo, un par de ejemplos muy conocidos que han sido, vaya, de la opinión pública en el tema de riesgos y controles. Uno es el caso Enron. Este caso, Pablo, se remonta al año 2002. Es un caso de una compañía gasera estadounidense que, pues bueno, todos, mayormente los que estamos en este ámbito conocemos que se fue a la quiebra porque a la bancarrota porque pues manipuló sus estados financieros, no había controles y bueno, ese caso digamos que ya es ampliamente conocido. Pero si nos vamos a la época relativamente reciente, Pablo y Carlos, 5 años para atrás, algunos escuchamos el caso de Theranos. Theranos es de la industria médica, es una compañía, Pablo, donde te daban una pinchada en tu dedo y te sacaban una gotita de sangre y te prometían que te iban a sacar 200 tipos o más de 200 tipos de enfermedades y que ya no ibas a tener que ir tradicionalmente al médico a que te metieran la aguja y te sacaran medio litro de sangre, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con esta empresa? También el engaño, Pablo, manipuló, falta de controles, falta de seguimiento, lo que decía Carlos, falta de institucionalización en el consejo, de reportar, de formalizar, de profundizar. Todo esto, como ejemplo, Pablo, sé que son ejemplos a nivel mundial, pero podemos también voltear en México y podemos empezar a nombrar ejemplos. Entonces, a tu pregunta muy concreta, Pablo, ¿en qué áreas? Sin lugar a dudas, si nos agarramos el balance general y el estado de resultados, pues vamos a necesitar un seminario para irnos a detalle, pero muy puntualmente, donde más vemos fuga de dinero, Pablo y Carlos, es en áreas de compras y proveedores, salidas de material, salidas de mercancía. Esto no quiere decir que en las demás áreas financieras no hay impactos. Claro que sí las hay, pero aquí sí hemos visto una mayor tendencia. Ahora, algo bien importante. Preguntabas ahorita, Pablo, impactos económicos. Hay un reporte que se llama Reporte a las Naciones. Este reporte lo emite una institución que, de hecho, es la institución ampliamente y la más grande que combate el fraude a nivel mundial. Se llama ACFE. En este reporte a las naciones, algo bien interesante, Pablo, habla del costo del fraude en las organizaciones. Y a mí lo que me llama la atención es que en promedio hacen un estudio en diferentes países, incluyendo México, y dicen que en promedio
las empresas por no tener controles, por no tener riesgos mitigados, por no tener esta institucionalización de la que nos habla Carlos, pierden hasta el 5% de sus ingresos anuales. A ver, lo voy a aterrizar más. La media de cada caso de impacto económico o de fraude, llamémosle, o de robo, es de $125,000. ¿Esto qué es? Más o menos 2,5 millones de pesos por caso, Pablo. Ahora bien, algo bien interesante para nuestra audiencia, para sensibilizarnos un poquito de dónde están estos impactos económicos. Si nosotros contrastamos, por ejemplo, robo de activos contra impacto financiero, lo interesante es que en este estudio, el robo de activos en veces, Pablo y Carlos, en veces es enorme, pero el fraude financiero, el impacto financiero, en monto monetario, en impacto económico, es mucho mayor. Quizás las veces son menores, pero el impacto en resultados en el bolsillo es mucho mayor. Entonces, si bien muchos casos se dan, como decía, en tema de compras y proveedores, también no hay que dejar de ver el impacto financiero. Esto, en conclusión, ¿a qué nos invita, Pablo y Carlos? Pues a poner controles. Generalmente, lo que hemos visto en las organizaciones es que nos hablan para poner controles cuando el impacto ya se materializó, cuando ya me robaron, cuando ya me metieron goles, cuando ya sucedió. Ahora sí, vamos como bomberos, pero es un tema cultural, Pablo, es un tema cultural en México que nosotros, parte de nuestro objetivo es sensibilizar a las organizaciones de una actuación preventiva y no tanto detectiva. ¿Me Excelente, permites Jonathan. complementarlo, Sí, Pablo? claro, Carlos, por favor. Creo que algo importante, y creo que hay otro tipo de fugas que no se ven, son intangibles. Ahorita hablaste muy atinadamente de todo lo que es robo, fraude, pero ¿dónde está la eficacia y la eficiencia? Y seguimos con el tema de compras. Hoy compré, y no porque me manipulen, de mala calidad, no compré con los tiempos que requiere la empresa, son costos ocultos. Eso hace que nuestros costos de venta, no necesariamente por un robo, hagan que haya ineficiencia. ¿Por qué? Porque al comprar artículos de mala calidad, pues puedo tener más desperdicio. Entonces, Claro. no estamos hablando de robo. Entonces, es la implementación de los controles es tanto para poder mitigar, para hacer más eficiente la organización y prever los robos, prever los faltantes, cuidar los activos. Y creo que esto combina estos dos aspectos, tanto lo que atinadamente Jonathan comentó, como el buscar la eficacia y la eficiencia de la operación, que hoy en nuestros días juega un papel importante y que nosotros como Crow vemos, o sea, no nomás nos vamos a abocar a esos riesgos de faltantes, sino a buscar esa mejora en la productividad de la organización. Claro, gracias, Carlos. Y por supuesto nos puso un ejemplo hoy de gran tendencia que lo hemos visto en la práctica sin menospreciar los temas en el ciclo de la tesorería, en los propios de las cuentas por cobrar, por pagar, los temas famosos hoy de EFOS, en los temas de falta de independencia o de conflicto de intereses o de beneficios particulares en los temas de compensaciones, tantos riesgos, el reputacional, el operativo, el del mercado, el identificar también la competencia, en fin, creo que hay un sinnúmero de temas, pero están tocando un tema muy importante ambos, que es acerca de la cultura. Y en eso creo que Crow tiene un vanguardismo muy importante. Al final construimos mucho en el valor de la persona. Nos distingue mucho como firma serlo. De hecho, permítanos señalarles que la responsabilidad social que manejamos en la firma, nuestros valores, son valores intrínsecos al socio, al asociado, a los más de 1,000 colaboradores, a los más de 4,000 clientes que tenemos, al vínculo con nuestras autoridades, con nuestra sociedad en general. Pero se crea una cultura. Somos quizá de las pocas, muy pocas firmas que tenemos una fundación en donde hay un concurso por cada una de las 25 oficinas para fomentar ese tema de responsabilidad social. El respeto a la dama es un tema
diario, el decoro al caballero, la convivencia, pero todo eso hay que transmitirlo en las organizaciones, los códigos de ética, de conducta, tanto para los funcionarios y por áreas, tanto para los consejeros, tanto para cada funcionario, cada colaborador que sepa lo que no se debe de hacer en esta organización, coadyuva, pero muchísimo. Pero cuando hablamos de implementar un tema de gobierno corporativo, a veces pensamos que es costoso y sin saber qué es costo-beneficio, qué es una inversión. Pero hoy hay programas muy interesantes como el de Prime, Carlos, que para nosotros es una distinción. Somos una de las pocas firmas reconocidas para fomentar la institucionalización a través de este uso de este programa. ¿Qué es el programa Prime? ¿Para qué sirve? Las empresas, ¿cómo lo pueden utilizar? Podemos organizar una reunión gratuita con quienes fomentan esta mecánica del programa Prime. ¿Nos platicas, Carlos, por favor? Claro, con mucho gusto, Pablo. Creo que esto es muy importante, sobre todo, porque esto es para todo tipo de empresas. ¿Qué es la certificación Prime? Bueno, pues la que evalúa el nivel de institucionalización y madurez en la implementación de prácticas de gobierno corporativo, para que de alguna manera estas empresas, al tener estas prácticas, puedan de alguna manera obtener la certificación y ser candidatas a obtener mejores fondos de financiamiento, ya sea a través de las bancas de desarrollo como son Bancomex y Nacional Financiera, como pues dar el siguiente salto a irse a obtener, bajar fondos, emitir deuda. Entonces, nos da ese estándar que necesitamos, esa característica de confianza, porque el gobierno corporativo da confianza. Da confianza, ¿por qué? Porque al estar institucionalizada una organización, da confianza a terceros. Cuando se empieza a implementar antes de la certificación Prime, cuando nos tocaba implementar gobierno corporativo, sobre todo en provincia, ¿cuántas veces no? El dueño de la empresa era el solidario responsable de todos los créditos. ¿Por qué? Al momento que se empieza a implementar, institucionalizar y a tener mejores prácticas de gobierno y le hacen un chequeo el mismo banco de qué tiene, en ese momento dice, oye, ya tienes un gobierno corporativo, subes a otro ranking, ya no requiere ser solidario responsable, dueño. ¿Por qué? Porque ya estás institucionalizado. Eso permite darle más confianza a terceros. Esta certificación Prime está enfocada para que las empresas puedan implementarlo. Los mismos bancos, Bancomex y Nacional Financiera, tienen dos características. Dice, oye, necesitas dinero para poder implementar, no porque sea caro el gobierno corporativo, pero a veces dices, oye, no tengo sistemas, como decíamos hace un momento, no tengo métodos, procedimientos, riesgos. O sea, necesito una serie de consultorías que tengo que adquirir. Un sistema, pues por más barato, no es muy barato, pero a veces ya no puedo sacar del COI y del Excel mis estados financieros, ¿verdad? Tengo que sacarlos bien formales para que tengan confianza en mí. Todo eso implica un costo y un gasto, pero es parte de un proceso. Inclusive por eso el proceso de Prime nos lleva de alguna manera a decir, a ver, por favor, identifica tu plan estratégico y dánoslo a conocer. Contrata a un asesor como Crow para que nos ayude a llevarlos de la mano. Esta implementación no es de la noche a la mañana. Dice, debe haber un plazo máximo de 2 años en lo que vas arrancando, volvemos al mismo, vas evolucionando. Aquí va forzándose un poco más porque ya estás enfocado ¿a qué? A obtener créditos, a tener una mejor práctica. Entonces ahí forzamos un poco esa evolución para que entonces puedas obtener financiamiento para ello, obtener tu certificación Prime porque has cumplido con todos los aspectos, principalmente los 27 aspectos que marca el cuestionario de mejores prácticas corporativas, que inclusive es para los que califican para bolsa. Y obviamente eso que te da la garantía de poder colocar de alguna manera deuda, obtener o bajar fondos de inversión o a través de Bancomex y de Nacional Financiera obtener mejores tasas
que hagan posible tu reestructura de capital, tu compra de cartera y toda una serie de aspectos financieros que sin tener, el no tener esta certificación oficial por este programa en el cual está la Bolsa Mexicana de Valores, está la Bolsa Viva, que es la otra, las dos bolsas, está Nacional Financiera, está Bancomex y otras instituciones como la MIB, y ayudando a que las empresas puedan tener esta certificación, va a ayudar a fortalecer la estructura financiera de la empresa, mejorar su competitividad y también lograr que la empresa no nomás crezca, no nomás sea mejor, sino que permanezca en el tiempo. Gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, el programa Prime va a poder ser un gran promotor de todo esto, va a financiar inclusive los honorarios de implementación de todo lo que es el gobierno corporativo y puede coadyuvar muchísimo a ese despegue que muchas empresas a veces no identifican. En el tiempo, las estructuras a veces es ceguera de taller, pero tenemos que irlas mejorando, irlas advirtiendo cuál es la mejor forma de administrar el negocio mediante hoy dos elementos importantes: el gobierno corporativo, la institucionalización de la empresa, y la otra, la identificación de los riesgos, que Jonathan, la verdad es que nos ha gustado mucho ambas participaciones, pero me gustaría, porque sé que eres un gran experto en el tema, ¿nos puedes platicar un poco sobre las metodologías de control que existen para dar certidumbre en estas revisiones de riesgos y controles? Platícanos, por favor, Jonathan. Sí, claro que sí, Pablo, muchas gracias. Pues generalmente la metodología, digamos, de control y de seguimiento que más utilizamos se llama COSO. COSO, Pablo, tradicionalmente, bueno, sus siglas viene de un acrónimo en inglés, es un marco ampliamente utilizado en compañías americanas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, en nuestra experiencia, Pablo, hemos visto que empresas privadas que incluso no necesariamente cotizan, que siguen este marco metodológico les ha dado grandes resultados. ¿Por qué? Porque es un caminito, Pablo. Es como el ABC que te dice, a ver, primero te aseguras de tener un buen ambiente de control. Después te aseguras de identificar tus eventos o tus riesgos. Y entonces te va llevando, Pablo, en ese caminito, en esa metodología. Y más recientemente, en el 2017, COSO lo que hace es una tipo fusión, si se permite el término, con algo que se llama ERM, que es Administración de Riesgo Empresarial, que está muy alineado a no tan solo el control, sino también evaluar la estrategia y el desempeño de las organizaciones. Con todo esto, quizás está un poquito técnico, Pablo, pero lo que quiero decir es que utilizamos efectivamente una metodología que nos lleva a dar esa certidumbre. Ahora bien, mencionaban ahorita algo bien interesante, el tema del beneficio, costo-beneficio de hacer este tipo de implementaciones. Algo bien interesante, Pablo y Carlos, en el tema de cuando se hace un análisis de riesgos, es que a nosotros como metodología, para nosotros es un sí o sí cuantificar ese riesgo. A veces no es tan directo. ¿A qué me refiero? Que podemos tener riesgos cuantitativos y cualitativos. A ver, Jonathan, explícame porque no estoy entendiendo muy bien. Riesgos cuantitativos, Pablo y Carlos, es como muy directo, ¿no? Te vas, imaginemos que estás revisando tu cartera de clientes. Vas a ver tu antigüedad, tienes cuentas por cobrar mayores de 120 días y dentro de esas tienes unas bien críticas que están en cobranza legal y que ya tienes abogados porque no te quieren pagar. Bueno, sumarizas todo esto y sacas el número, 1 millón. Eso es un riesgo cuantitativo, eso es lo que me refiero con evaluarlo, ¿no? Eso es muy directo y muy sencillo, muy obvio. Pero ahora hablemos de cómo cuantificar un riesgo que es cualitativo. Oye, por ejemplo, una falta de cumplimiento con un código de ética, o un tema que no involucre dinero directamente. Ahí precisamente nuestro gran trabajo es detectar esos riesgos cualitativos
y a través de una serie de pasos ponerle un numerito a la casa, como decimos, a ver, ¿cuánto me cuesta? Y entonces lo que hacemos con esto, hablando del costo-beneficio, número 1, sumarizamos todos los riesgos. Número 2, les ponemos un numerito de impacto probable económico. A nosotros nos ha tocado, Pablo, emitir, perdón, un informe donde ponemos X número de deficiencias o más bien dicho, riesgos no mitigados, donde decimos, a ver, son 20 y estos 20 riesgos que no tienes mitigados te equivaldrían a un impacto de 20 millones de pesos en resultados. De repente me dicen, oye, Jonathan, a ver, ¿dónde están esos 20 millones? Le digo, no es que esos 20 millones ya hayan salido ahorita de tu bolsillo, es que si no haces algo al día de hoy, te pueden meter goles por aquí, y eso sí te va a impactar en resultados. Hay cosas tan sencillas, ya nada más para terminar, Pablo y Carlos, cosas tan sencillas como, por ejemplo, nos tocó ver en una empresa que no actualizaron uno de sus permisos regulatorios relativo a un permiso ambiental. ¿Qué es lo que pasó? Es algo tan sencillo como dicen, ¿cómo es posible que al encargado de patrimonial se le va a pasar eso? Bueno, dieron el pitazo, porque siempre hay quien está en la jugada para dañar a las empresas, y fue la autoridad, les clausuró, y por ese día para el siguiente día que dejaron de operar, perdieron tan solo 25 millones de pesos. Pero alguien diría, a ver, simplemente porque no hizo un trámite de actualizar un permiso que ya había expirado. Sí, claro, simplemente por una cosa tan sencilla, pero para muestra un botón. Lo que quiero concluir con esto, Pablo, es que nosotros en nuestra forma de presentar ese costo-beneficio, en nuestra metodología, le ponemos número a la casa, porque creemos que de esa forma agregamos valor. De otra forma, las empresas dicen, oye, estoy invirtiendo tanto, ¿y dónde está mi retorno? El retorno está en esa prevención, y es parte de esa sensibilización, Pablo. Sí, y algo muy interesante, la verdad es que me ha tocado verlos a ambos en acción y cuando de pronto tanto tú, Jonathan, como Carlos entran a ver esto, en el tiempo se hace un corte de caja. A diciembre de este año hacemos un corte de caja para decir, mira, se ahorró por estos controles, se mitigaron estos riesgos, se hicieron estas eficiencias, estas eficacias. Y la verdad es que el cliente se siente muy satisfecho porque no es algo decorativo, no es moda, no es simplemente lo debo de hacer, es el convencimiento que me va a dar un valor diferenciado, me va a acelerar mis procesos, voy a poder crecer, alentar las ventas, alentar mis controles. Tiene un sinnúmero de ventajas. Y pues bien, estamos entrando ya a la parte final y en los próximos 18 minutos, porque vamos a ser muy puntual en beneficios de todos, hay varias preguntas, ya algunas han llegado a mi propio correo, quizá algunos de ustedes que ya me han reenviado, gracias Carlos, Jonathan, y por supuesto en el chat. Voy a empezar por la del chat que dice, buenos días, Gobierno Corporativo y Compliance para la Administración de Riesgos, como un enunciado. Dice, todas las empresas, esto es micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y transnacionales, ¿qué porcentaje de sus ingresos o gastos deben destinar a cada una de ellas a esta tarea? Ante un periodo de crisis por la emergencia sanitaria en el que muchas empresas luchan por sobrevivir. Es decir, la reflexión que nos hacen es, oye, ¿será momento de invertir en esto si lo que yo quiero es sobrevivir? ¿Cuánto es lo que tengo que destinar para poder implementar esto? ¿Hay un costo de referencia? ¿Vale tanto? O como dice Carlos, es un traje a la medida. En fin, antes de cederte la palabra, Carlos, quisiera reiterarles que nuestra firma tiene una innovación, tiene un valor diferenciado con respecto a cualquiera de las extraordinarias prácticas que existen en nuestro país por las extraordinarias y profesionales firmas de nuestros colegas. Pero la diferenciación es el acercamiento, la comprensión, el trato personal, la forma de ver cómo te ayudo, aún en temas de pandemia, para tener un plan de continuidad. Forma parte del gobierno corporativo, forma parte del riesgo. Y oye, y en pesos y centavos también los entenderemos
y buscaremos cuál es la mejor forma. Recordemos que el diagnóstico inicial de gobierno corporativo y de riesgo no tiene ningún costo. Pero Carlos, ¿nos quieres compartir una reflexión? Y luego, Jonathan, te cedo la palabra. Algo adicional, Carlos, por favor. Sí, claro. Como tú dices, Pablo, lo más importante es ver cuáles son las necesidades inmediatas para ayudarlo a salir de este problema que traemos todas las empresas, porque esta pandemia nos ha llegado a enseñar muchas cosas. Y muchas veces el tener o iniciar con prácticas, aunque sea a nivel de consejos consultivos, que es como muchas veces iniciamos en pañales, en gobierno corporativo, ayuda a que alguien como un tercero llegue a decirle, oye, quítame esa telaraña que hay ahí, porque no forma parte de la decoración. Y muchas veces nosotros estamos tan inmersos, preocupados en una operación, que a lo mejor la solución la vemos pasar por todos lados y no la agarramos. Entonces, el contar con un asesor, con un consejero que nos ayude a quitar esas telarañas, a buscar nuevas maneras de hacer negocio, porque esta pandemia nos ha dicho, hay nuevas maneras de hacer negocio. Oye, pero no nomás hay que hacerlo y irnos, hay que mitigar los riesgos de esos nuevos negocios. Entonces, Claro. es una combinación tanto de riesgos como de procedimientos, como de mejor práctica, y como tú dices, Pablo, atinadamente, siempre como firma buscamos darle el mejor beneficio al cliente, y al ser evolutivo, no tenemos que iniciar con una super práctica. Hay que irlo haciendo evolutivo, pero que esa evolución contribuya a generarle valor agregado al cliente. Y como todo en la vida, cada empresa tiene sus necesidades, sus estructuras, su evolución, pero a través de ese acercamiento que le estamos sugiriendo, podemos identificar. En muchas ocasiones nos dicen, es que yo ya tengo gobierno corporativo, gracias. Oye, permítenos compartirlo, déjanos analizarlo. Y que claro, sí lo hay, pero los consejeros son tus amigos. No hay independencia. Siempre te van a decir que sí. ¿Y quién es tu comisario o quién es tu comité de auditoría? ¿Alguien que sí tenga independencia? ¿Alguien que sí te esté otorgando valor? ¿Tú sabes la responsabilidad legal que confiere un comisario, inclusive frente a los accionistas? ¿Sabes de con qué periodicidad conviene cada mes, cada 2, cada 3 meses? Te vamos a decir el cómo. Te vamos a ayudar a inclusive llevar a cabo esto, el acta, el seguimiento, los acuerdos, el tratar de identificar información financiera. Yo te digo cómo hay que presentarla. Información operativa, yo te digo cómo. No llenarnos de tanta información y dedicarle tiempo a la estrategia. La estrategia, somos asesores de negocios, todos los socios. Todos somos asesores de negocios, nos hemos preparado para darles todos ese valor. Jonathan, ¿nos quieres hacer un comentario en ese sentido? Y están llegando también algunas preguntas que si quieres hilarla, tu respuesta en esta reflexión de costos. Oye, ¿hay normas o reglamentos que me exigen o existen, digamos, para llevar una buena administración de riesgos? Hay varias preguntas en ese sentido, como diciendo, ¿es obligatorio, es necesario, independientemente de la convicción que hemos tratado de transmitir esta mañana? ¿Qué nos dices, Jonathan? Claro, Pablo. Empezando con la pregunta que nos hacían de la audiencia de qué porcentaje en promedio se recomienda que las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes inviertan en este tema de compliance y riesgos y controles. Es muy variado, pero, por ejemplo, si es una empresa, diferenciemos entre empresas que están reguladas y que tienen que reportar a alguna comisión, a algún organismo. Generalmente ellas invierten puede ser entre un 1 y 5% de sus ingresos. Hay quienes invierten más, hay quienes son más conservadoras por el solo hecho de estar en cumplimiento. Ese es por un lado. Y luego, por otro lado, si es una empresa que no está regulada, pues bueno, ahí sí nos ha tocado, híjole, empresas que de plano no, invierten poco o casi nada en tema de cumplimiento, porque como hablábamos, donde viene la inversión es cuando ya se dan cuenta que algo sucedió, que hay ineficiencias, que hay robo, que hay todo esto que hemos venido hablando. Ese es un poquito del lado de impactos económicos,
del lado de normas y regulaciones, Pablo, esta pregunta que nos hacen, pues bueno, si eres una empresa que, por ejemplo, estás cotizando vamos a partir con este escenario, cotizas en la Bolsa de Nueva York, porque esto, Pablo, no nada más es para empresas americanas, puede ser una empresa extranjera. Tenemos varias empresas en México, 100% mexicanas, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, son mexicanas y tienen que estar en cumplimiento con la ley Sarbanes-Oxley, mejor conocida como SOX. Y eso es por un lado. Ahora, empresas que no necesariamente cotizan en esa bolsa y que cotizan, digamos, en alguna bolsa mexicana, pues bueno, uno de los códigos más tradicionales, Pablo y Carlos, es el Código de Mejores Prácticas Corporativas en México. Ese ha sido por mucho un modelo a seguir de las organizaciones que toca mucho el tema que bien presentaba Carlos de gobierno corporativo, y también toca ciertos temas de cumplimiento y de administración de riesgo en las organizaciones. Finalmente, Pablo, algo que a nosotros nos gusta mucho compartirle a nuestra audiencia es que utilicen mucho el modelo de las 3 líneas de defensa. Esto no es una regulación, no es una norma, es un modelo de actuación donde las 3 líneas de defensa, así muy brevemente, es validar, número 1, que la primera línea, que son los dueños de controles, dueños de procesos, así el batallón, que está asegurándose de que el riesgo se mitigue, que el control se lleve a cabo. Segunda línea, mayormente representada por el área de control interno, quien se tiene que encargar de asegurarse que se diseñen los controles, que se implementen. Y la tercera línea, generalmente encabezada por auditoría interna, quien, por cierto, Pablo, debe auditoría interna reportar directamente a un comité de auditoría e indirectamente a una administración, llámese CEO o CFO. En conclusión, este modelo de las 3 líneas de defensa es muy efectivo cuando haces ese espejeo, ver cómo está tu empresa y cómo quieres que esté, a dónde la quieres llevar. Entonces, en resumen, Pablo, estos reglamentos y estos modelos, en nuestra experiencia, sin lugar a dudas, son de gran utilidad para las empresas para llegar a ese nivel de tranquilidad y seguridad del que tanto hemos hablado. Y paradójicamente, a un tema lejano, nos estamos dando cuenta que en el sistema financiero ayer, que por cierto fue un evento muy bonito, y reconocemos a don Luis Morales, que nuevamente fue reelecto por un periodo más en las uniones de crédito. Se hablaba el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, y decía él que va siendo evolutivo las exigencias regulatorias. Y posteriormente, cuando el presidente de la ABM hace uso de la palabra y confirma que efectivamente los bancos ya no solamente la información financiera, hoy pregunta para mejores condiciones de créditos en tasas, en periodos, sobre tus temas de gobierno corporativo. Pero hoy pregunta también qué tantas metodologías tienes implementado en los temas de grado de riesgo. La administración de riesgos, o sea, tus riesgos, con qué gradualidad tú los identificas, los mitigas, en fin. Y también de una vez mencionó que el futuro también será la información no financiera, es decir, la de impacto social e impacto ecológico, que lo sabemos hacer en la firma con las memorias GRI, con los reportes integrados, todos esos impactos que serán hoy una gran tendencia y que serán también motivo en algún momento de estos webinars que estamos haciendo en materia de consultoría. Para finalizar y con esto terminar, un comentario final, Carlos. Hay varias preguntas que nos dicen, el ideal, ya sé que la respuesta es que el ideal puede ser pues, una pequeña empresa, pues es un consejo fortalecido con que sí se haga y que el presidente, el director, el presidente del consejo no sea el mismo y tratar de ser algo pequeño, pero si ya es alguien mayor, más grande, requiere de otra estructura, decir más grande de otra estructura. Pero pensando en nuestros clientes que los llevamos
los vamos acompañando a que crezcan. Y para dar respuesta a estas inquietudes que nos dicen, oye, ¿y cuál será en una tercera etapa de gobierno corporativa un ideal? ¿Nos puedes comentar, digamos, qué habría un consejo, cómo se formaría, cuántas personas, con qué periodicidad, rápidamente, qué estructuras tú sugerirías, pensando así hipotéticamente, recreando un poco algo en ánimo de dar respuestas a inquietudes? Carlos, por favor. ¿Estás en silencio, Carlos? Estás en silencio. Ya el ideal, ya llegando a una etapa en la cual ya empieza a haber una semimadurez del gobierno, pues ya tendríamos que ir evaluando que el gobierno corporativo, el consejo de administración debe estar conformado por dos tipos de consejeros, principalmente patrimoniales e independientes. La mejor práctica nos dice que el 25% de los consejeros debe ser independiente. Si es una empresa lo suficientemente fortalecida y de un buen tamaño, a lo mejor va a requerir que el consejo tenga órganos de apoyo. Estos órganos de apoyo, por lo general, son el que va a vigilar, porque el consejo tiene dos grandes o macro responsabilidades, la vigilancia y la estrategia. ¿Cómo puede tener dos brazos ejecutores a través de un comité de auditoría la vigilancia y a través de un comité de prácticas societarias la estrategia, en términos generales? Estos comités, por lo general, deben estar conformados con los miembros independientes que se tienen en el consejo, como mejor práctica. Y de alguna manera, obviamente, no estoy descartando que hay otro tipo de comités, depende mucho el giro de la organización, como por ejemplo, si estuviéramos hablando de una SOFOM, pues tenemos que tener un comité de crédito, ¿verdad? Un comité de riesgos. ¿Por qué? Porque lo amerita el tipo de giro adicionalmente, ¿no? Entonces, no nomás limitarnos a tener el comité de auditoría y el comité de prácticas societarias como ejemplo. Y obviamente ya teniendo esto, si somos una SADCB, ¿por qué no evolucionar, o ya debimos haber estado evolucionando a una de mejor práctica, que es una SAPI? Una SAPI la cual nos va a dar la oportunidad para de alguna manera decir, quiero generar nuevos socios de entrada por salida, quiero ir a fondos de inversión, quiero el día de mañana generar deuda, ya tengo el instrumento. El instrumento no me hace daño. El que conforme hoy una SAPI me hace tener el auto para que cuando yo lo requiera, lo pueda ejecutar. Eso es de gran ayuda y somos expertos en apoyarlos a ustedes a ir conformando todo este tipo de estructuras de gobierno y de sociedades en beneficio de las empresas y conforme lo vaya requiriendo la empresa, el giro de la empresa y la naturaleza de la misma. Gracias. Un comentario final, mi estimado Jonathan, algo que quisieras reiterar. Hay varias preguntas que podría yo decir. Finalmente, ¿cuál es la importancia de la administración de riesgos? Porque nos preguntan aquí, hay preguntas como ¿cómo iniciar? ¿Cómo funciona? ¿Nos pueden comentar más sobre la importancia de tener esta administración de riesgos? Un comentario final. Sí, claro, Pablo, pues bueno, un minuto muy corto. Yo creo que el caminito para dar ese primer paso a la administración y mitigación de riesgos es, número uno, hacer el diagnóstico del que hablábamos, identificar qué te duele, ¿verdad? Como decíamos en el ejemplo, como cuando vas al doctor. Ya que identificaste qué te duele, hay que analizar y cuantificar ese posible impacto. ¿Por qué, Pablo? Porque de ahí viene la importancia de priorizar. Es decir, me pueden doler varias cosas en la empresa, pero ¿cuál es la que si no arreglo el día de hoy va a tener un impacto mayor? A eso me refiero con priorizar. Y una vez que se prioriza, se diseña la estrategia de despliegue para mitigar y poner controles. Y en el futuro es un proceso continuo de monitoreo. Yo creo que con esa visión las empresas pueden estar tranquilas de que tienen ese control y esa seguridad en sus organizaciones. Excelente, pues estamos llegando al final y como fuimos muy puntuales al iniciar, para concluir vamos a hacer lo propio. En estos últimos 2 minutos quisiera yo simplemente decirles que a nombre de quienes conformamos esta extraordinaria firma Crowe, estamos con un gran ánimo, con un gran deseo que nos contacten.
ese contacto nos permitirá tener el privilegio de conocerles, de identificar sus necesidades y que esa 1 o 2 reuniones no tiene ningún costo y ese es un diagnóstico que les va a ayudar a identificar el estatus donde se encuentran de su incipiente, fortalecido o expectativa de gobierno corporativo. Y estoy seguro que las expectativas respecto de este encuentro serán rebasadas. Por otro lado, si bien forma parte o es coadyuvante o van de la mano la administración de riesgos, en muchas ocasiones es de tan importancia la administración de riesgos que se considera como un elemento por separado, en donde se identifica riesgos que son enormes, permanentes, o que ya detectaron ustedes algo y con la estructura que tenemos, entre otros las certificaciones, entre otras, como lo mencioné de Jonathan, que es auditor forense certificado, podemos ayudar mucho a cómo solventar, cómo mejorar ese tema de mitigar o eliminar los riesgos. Hay riesgos con los cuales siempre vamos a tener que convivir y hay otros riesgos que sí podríamos erradicar. Nosotros queremos agradecerles nuevamente la atención. Les recordamos que nos contacten. Aquí está un código que por favor les pedimos que lo identifiquen, que lo puedan ustedes fotografiar y contactarnos. Tienen el enlace Grow, conocen a todos nuestros socios, nuestras firmas y bueno, pues hoy fue un extraordinario día, es un tiempo y un espacio que disfrutamos mucho por la presencia de ustedes. Nos vemos el próximo 29 de abril a las 10 de la mañana. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.